Hola a todos los que no fuimos saludando y se fueron sumando después. eh, lo- los Canata, los Iñiguez. Hola Pa. eh, hola Ever Hola, de queridos nuevo. hermanos. Nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin batería? Hola. No, parece como que se hubiese borrado el Samsung, no sé qué pasó. Se reactivó, hubo que esperar un ratito. Nunca me había pasado esto, no sé qué es. Es la ciencia que yo no tengo. Bueno, sí, nos sorprende a todos. Eh, Eso. Bien, vamos a la primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy y encontrar la respuesta, ¿no? Esta es la pregunta número 14 ya. Ya vamos por la pregunta número 14. Y miren qué pregunta, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado por ahí que muchos dicen, oh, no, yo no voy a la iglesia porque son todos iguales, cortados con la misma tijera, son todos hipócritas o tienen todos máscaras. No sé si habrán escuchado esa frase de algunas personas por allí. Tristemente sí se la escucha muchas veces. Y de ahí sale esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si Dios es perfecto, las iglesias son tan imperfectas? Qué pregunta, ¿no? Y está bueno que haga esa aclaración, las iglesias son imperfectas y no la iglesia, ¿no? Porque no es lo mismo la iglesia que las iglesias, ¿verdad? Todo eso lo tenemos claro todos. La iglesia es aquel cuerpo de Cristo que se encuentra en la tierra formado por todos los que reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Eh, Esa es la iglesia. Y las iglesias son aquellos cuerpos locales constituidos por un grupo de hermanos, ya sea en un templo, o ya sea en una casa, o ya sea en un lugar, o ya sea a través del Zoom, ¿sí? Aquellos grupos de personas que se reúnen en el nombre de Cristo también, pero en un testimonio local para estudiar la palabra, cantar y conversar y charlar y comer, ¿no? Porque siempre que nos reunimos también comemos alimento físico, alimento espiritual, allí. Entonces, esto es lo que nos referimos como las iglesias que son imperfectas. ¿Por qué, si Dios es perfecto, las iglesias son imperfectas? ¿Qué podemos responder a eso? A ver, ayúdenme. Porque estamos nosotros en la iglesia. Ah, ¿Vos, Leti, y muy quién bien. más? No, nosotros, vos también. Estamos todos nosotros. No, pero yo me quería salirme del todos. Eh, Pero vamos caminando las iglesias todas a la perfección. ajá, bien, sí. Esperemos que sí, ¿no? Y Porque, allá sí, seguro. porque ahí también hay que ver, porque recuerda que el Señor dijo que va a separar las ovejas de los cabritos, entonces entre nosotros eh, también hay algunos que son ovejas y hay otros que seremos cabritos, o dentro de la iglesia también hay quienes con un corazón sincero buscan al Señor y hay otros que nunca lo reconocieron como su Señor y Salvador. Entonces, bien, estamos yendo, Elisa, hacia la perfección, espero que así sea, ¿no? Sí. Vos sabés, Leti, ahí pone Leti, es un hospital de pecadores. Qué Eh, bueno. sí, en el video que vamos a ver ahora a continuación, eh, hace una comparación parecida. Él dice algo así. Vamos, no lo digo para que después lo veamos en el video, ¿sí? Pero hace una comparación de ese estilo. ¿Por qué otra cosa podemos sumar a eso? A ver, alguien que quiera decir por qué es imperfecta la iglesia. Ya tiraron dos Yo cositas. doy mi aporte.
dejando fuera de lado las posibilidades casi, no sé si seguras, de que en la iglesia pueda haber muchos que no son creyentes, ¿no es cierto? Porque esa es una posibilidad bastante cierta, que puede haber muchos que no sean, ¿no? Suponiendo todos los que se congregan en una iglesia son todos creyentes, convertidos, verdaderos, existen los niveles de madurez espiritual. O sea, se supone que un creyente que recién se convierte es un niño en Cristo. O sea, es un proceso que lleva su tiempo, a veces meses, años, muchos años en algunos casos. Y durante toda esa etapa es una etapa en la cual, de niñez espiritual, en la cual la iglesia tiene que contener a ese hermano, ¿no es cierto? Y durante ese proceso, ese hermano o hermana va a tener heridas, va a tener sus canalidades, ¿no es cierto? Y lamentablemente ese proceso de madurez no en todos es el mismo, en algunos es un proceso que se queda, hay hermanos que no avanzan, que no crecen, hay hermanos que están siempre en una niñez espiritual perpetua y permanente, y toda la iglesia tiene que estar sosteniendo siempre esos hermanos que no parecen crecer nunca, que son los hermanos que siempre se ofenden, que se enojan por lo mismo, porque no lo saludaron, porque no lo tuvieron en cuenta en su cumpleaños, esas cositas que son, uno dice tonterías, pero en estos casos de estos hermanos y hermanas, son cosas serias, graves, por la cual muchas veces se enojan tanto que hasta no quieren ir a la reunión. Sí, estoy enojado porque fulanito, el hermano anciano, no me llamó, no me tomó en cuenta, no me saludó. Todas esas cositas que hacen que se produzcan fricciones dentro de la iglesia, dentro de la comunión de la iglesia, que no deberían pasar. Entonces, lamentablemente, esos grados de madurez espiritual, hermanos maduros, otros menos, otros niños espirituales, hace que a veces la convivencia dentro de una iglesia común, a veces sí es difícil, ¿no es cierto? A veces sí es difícil. Pero yo creo que los hermanos maduros, los que decimos que somos realmente maduros, debemos soportar, como dice la Escritura, la debilidad de los más pequeños, ¿no es cierto? Debemos soportarlos con paciencia, amor, y guiarles en el camino del temor del Señor y en la formación de su fe. Entonces la respuesta sería, ¿por qué si Dios es perfecto las iglesias son tan imperfectas? Porque hay inmaduros dentro de la iglesia. Sería como para poner la frase, ¿no? Sí. Claro, hay niveles espirituales diferentes en la iglesia, hay procesos, hay hermanos recién convertidos, otros que ya tienen sus años, otros que tienen 30 años de creyentes, pero parece como si recién se hubiesen convertido, porque no tienen un crecimiento espiritual. Son cosas que muy personales de los creyentes que a veces uno no determina o no lo alcanza a determinar por qué sucede esto. Yo me encontré con hermanos de muchos años de creyentes y parecen que están recién convertidos como si recién estuviesen aprendiendo las primeras letras de la palabra del Señor. Por eso que la madurez espiritual está en nuestras manos, en nosotros está nuestro crecimiento espiritual y poder buscar la madurez, el crecimiento en la fe. Justo el domingo vimos sobre madurez y crecimiento y habíamos dicho que un cristiano es como son los seres vivos, ¿no? Vieron que existen los seres vivos y tienen su ciclo. Dice que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y un cristiano debería hacer ese mismo ciclo, ¿no? Nacer en el Señor, crecer a través, ¿cómo crecen los seres vivos con nutrientes? El cristiano con la palabra, ¿no? La palabra te lleva a crecer. ¿Por qué hay tantos desnutridos espirituales y por qué no se alimentan de la palabra? ¿Por qué hay muchos que siguen siendo inmaduros? Porque no se alimentan, no reciben los nutrientes suficientes. Nacen, crecen, se reproducen. Entonces el cristiano maduro está también buscando que reproducirse, de predicar el evangelio. Hoy hablábamos sobre eso también, ¿no? De predicar el evangelio y finalmente dejar la tierra para encontrarse ya con el Señor. Pero bueno, es verdad, salteamos esos ciclos o queremos saltearlos. Chelo. Creo que a veces actuamos como si Dios no conociera nuestras imperfecciones, porque muchas veces hacemos grandes esfuerzos para ocultarlas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, y antes
antes de empezar estaba leyendo Juan capítulo 2 y en el versículo 23 al 25 Jesús hace, ahí en el Evangelio, miren lo que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, dice, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La versión internacional dice: no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, dice. O sea, eso es importante notar, porque a veces sabemos que no somos perfectos, pero a veces vivimos como si lo fuéramos. Y Jesús conoce nuestro corazón y dice que conocía el interior del ser humano y realmente sabía si, como dice Sergio, si habían creído de verdad o no, si se habían rendido totalmente al Señor y habrían creído en su nombre. Dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Yo me preguntaba, ¿el Señor se fiará de mí? Porque hay que examinar el corazón y decir, a pesar de todo esto que estamos hablando, el Señor igual ama a su iglesia, ¿sí? Y la está preparando para su encuentro final. Bien ataviada, sin mancha y sin arruga la quiere el Señor, y sin embargo, en ese proceso nosotros también tenemos que cambiar. Y sí, hay un chiste. El lunes pasado Muniro dijo que hay que tomarlo con humor a todo, entonces me tomo de eso y les cuento un chiste. Dice que está una hermana sentada en la iglesia y le roban la cartera. Entonces va y le dice: pastor, me robaron la cartera. Y el pastor dice: aleluya, por fin estamos atrayendo a pecadores. Entonces, creo que en una iglesia se vea las imperfecciones, habla también que estamos en la búsqueda de la perfección, pero que todavía no la alcanzamos. Y que la iglesia justamente no es para perfectos, la iglesia es para imperfectos, no es para personas superiores, es para humildes, ¿sí? La iglesia no es para los que creen que la saben todas, sino los que reconocemos que necesitamos cada día aprender más de nuestro Señor. Y no es la iglesia para aquellos que lo conocen perfectamente al Señor, sino aquellos que buscamos día a día conocerlo un poquito más. Entonces, creo que está bueno ir haciendo esas separaciones que vamos marcando de la normal necesidad de crecer, de la necesidad de madurar, de la necesidad de mejorar día a día, de que cuando alguien venga y diga: uy, no, este es un desastre, cuando vuelva al tiempo, diga: che, ¿cómo cambió este? Como que eso también es muy importante de marcar eso, porque es verdad que todos tenemos mucho para cambiar, pero qué lindo como que cuando a medida que vaya pasando el tiempo sean distintas las cosas que tenemos que cambiar y no siempre las mismas, ¿no? Este era un malhumorado antes, ahora y por siempre, no. Ir mejorando, ¿no? Bueno, no demos más ejemplos. Ahí hablé por mí. Bueno, veamos el video, ¿quieren? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte antes de ver qué nos dice Salazar? Puede ser un texto en Filipenses, capítulo 3, que habla justamente de esto que acabas de decir. 3 del 12 al 15, yo lo tenía anotado. Bien. Léalo, por favor. ¿Es esa porción? Léalo, por favor. Bueno, cómo no. Es el mismo apóstol Pablo que lo vive, lo que decía nuestro hermano recién, justamente. Ese crecimiento, esa maduración, eso que uno quiere alcanzar, pero no lo alcanza porque estamos todavía en esta tierra, estamos en este cuerpo humano imperfecto y lo vamos a alcanzar, como decían las hermanas recién, cuando estemos en la presencia del Señor.
allí va a ser perfecto. Acá, entre tanto, no vamos a lograr perfección, pero vamos tras ella, queremos lograrlo. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos hacia esa perfección. No lo hemos alcanzado todavía, pero justamente desde el sentir de todo lo que hemos escuchado ya los comentarios de nuestros hermanos esta noche es así tal cual. Gracias, el crecimiento y la madurez. Amén. Ese pasaje es clave, ¿no? Porque si el mismo apóstol Pablo estaba en esa carrera y todavía no alcanzaba esa meta que quería alcanzar, nosotros tampoco nos va a ser simple, porque ningún deportista, ningún corredor llega a la meta llevado por el viento, sino requiere un esfuerzo, requiere una práctica, requiere una dedicación. En la vida cristiana también, para alcanzar esa madurez, esa perfección que menciona allí, también hace falta esfuerzo, dedicación y práctica. A veces nos tropezaremos, nos caeremos, pero con la ayuda del Señor y de los hermanos nos levantaremos y seguiremos corriendo la carrera y prosiguiendo hacia la meta, ¿no? Qué hermoso, hermoso pasaje. Veamos el videito, después seguimos comentando al respecto y vamos a la siguiente pregunta también. Denme un segundo nada más. Ahí está. La iglesia fue establecida por Jesucristo, lo que nos hace preguntarnos por qué, si Dios es perfecto, las iglesias son tan imperfectas. Escuchemos la respuesta que nos ofrece el doctor Jorge Salazar. En una ocasión alguien le dijo a un pastor que él no iba a la iglesia porque las iglesias estaban llenas de hipócritas. Y el pastor le respondió: debería de venir el domingo, siempre hay lugar para uno más. Y lo que pasa es que las iglesias están formadas por personas y las personas somos imperfectas. Menospreciar la iglesia por sus imperfecciones sería lo mismo que dejar de ir al hospital porque está lleno de enfermos. La iglesia es el lugar en el que aprendemos de la palabra de Dios y donde los creyentes ponen en acción los dones que han recibido de parte del Señor. Es en la iglesia donde aprendemos de las fortalezas de los demás y nos apoyamos en nuestros hermanos, pero también donde nosotros podemos servir a Dios con todas las cosas que nos ha confiado. Fuimos hechos para vivir en comunión unos con otros. Cuando entendemos el plan de Dios para la iglesia, comprendemos que en realidad somos un organismo que crece en madurez y para la gloria de Dios. La Biblia lo ejemplifica con el cuerpo humano, compuesto por una variedad de órganos, todos diferentes unos de otros. Así en la iglesia, somos muchos miembros, todos diversos, pero todos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga. Muy bien. Dicen que hablaban dos muchachos, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo eran ellos, del cuerpo de Cristo? Y uno así con cabizbajo y medio triste dice: yo soy la uña encarnada. Espero que cada uno de nosotros pueda, pueda desenvolverse en este cuerpo, ¿no? Como un miembro sano y que el Señor no tenga que quitar la parte del cuerpo.
algo más para aclarar en cuanto a esto, ¿quedó alguna duda? ¿Viste, Leti, que te decía que venía un comentario similar, ¿no? Dice que ir a una iglesia y no encontrar pecadores es como ir a un hospital y no encontrar enfermos, ¿no? Eh, hoy ni nos acercamos a los hospitales. Incluso yo creo que la visión con la que miramos a la iglesia también va a depender, va a influir en cómo nos sintamos en la iglesia y qué rol tengamos, porque si nosotros pretendemos encontrar perfectos en la iglesia, no nos vamos a sentir cómodos y vamos a estar a disgusto, me parece. Es una apreciación mía. Yo coincido un Ya poco me con miro Leti yo sola en el porque espejo y ya no quiero ir a la iglesia, sino... Sí. yo me hago eco de las palabras de Leti porque una vez una persona me dijo que muchas veces la visión que tenemos de la iglesia es en realidad cómo está nuestro interior. Y bueno, eso me quedó. Me quedó eso, digamos. Sí, tal cual. Es así. Muchos dicen, fíjense, en la iglesia son todos fríos, que por ahí se dice, ¿no? ¿Y vos no sos la iglesia? O sí, en la iglesia son como hablando de otros, ¿no? Y si vos sos cristiano, vos sos de la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia querés? La iglesia que vos formás. ¿Qué iglesia vos ves que está haciendo falta? Es la iglesia que vos tenés que construir, que todos juntos tenemos que construir. Para poder formar la iglesia que queremos, estamos hablando de la iglesia local que queremos, es necesario que cada uno de nosotros le dé, o sea, parte de esa formación. Porque si nosotros no estamos en medio, si nosotros no colaboramos para que sea lo que tiene que ser, es una iglesia mutilada, ¿no? Porque si yo soy, no sé, la uña o la pierna o el brazo de la iglesia y yo no estoy colaborando o sirviendo o siendo parte de la iglesia, es una iglesia que está mutilada, que le falta un miembro. ¿Se entiende? En esa metáfora tan hermosa que el Señor nos entrega en su palabra, tan fácil para que lleguemos a comprender cómo es el tema. Entonces, la iglesia que queremos es la iglesia que nosotros tenemos que trabajar para formarla, cada uno de nosotros. A veces queremos tener una iglesia de tal manera, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para alcanzar eso. Yo me hace acordar a un adolescente que tenía hace muchos años en el grupo de adolescentes, y él siempre me cuestionaba algunas cosas, y estaba bueno porque era un desafío para mí el hecho de pensar en que él tenía inquietudes espirituales. Pero cuando lo confronté en el sentido de decirle, bueno, vamos a empezar a hacer el discipulado, no apareció más. Y a veces nosotros somos de aquellos que exigimos cosas a los demás, pero no estamos dispuestos a invertir tiempo en la vida de las personas, no estamos dispuestos a estudiar la palabra, no estamos dispuestos a prepararnos para servir, y eso conlleva muchas veces a que tengamos una mirada crítica de los demás, siendo que eso que criticamos nosotros no lo vivimos, pero sí se lo exigimos a otros. Entonces me hace acordar a la actitud de este adolescente, que él se ponía en el rol de juez, por decirlo así, y cuestionaba todo, pero a la hora de ponernos a estudiar la Biblia, todavía lo estoy esperando, y yo sé dónde vive y todo. Y bueno, hay veces que eso sucede dentro de la iglesia también. Y eso es parte de como bien dijo mi hermano antes, de la inmadurez, y de la imperfección que cargamos cada uno de nosotros por nuestra naturaleza. Aparte, siempre estamos esperando que el otro haga, ¿no? En todo sentido, no solamente a nivel iglesia. Nos pasa acá en casa, se cae algo al piso y todo el mundo espera que el otro lo levante y nadie es capaz de levantarlo. Entonces, empezamos, ¿quién tiró? ¿Quién rompió? ¿Quién ensució? ¿Quién dejó fuera de lugar? Y bueno, y siempre es la misma persona, ¿no? El don nadie. Nadie fue, ¿no? En la iglesia pasa lo mismo, siempre se espera que lo haga el otro y nunca yo voy a hacerlo. ¿Cuántas veces quedaban
no sé, por dar un ejemplo vano, ¿no? Quedan las tazas sucias en la pileta después de compartir una merienda o algo, y siempre se espera que el otro lo lave, y rara vez yo me arremango a ir a lavar. Siempre esperamos que lo haga el otro. Y bueno, entonces, y tal vez el que no lo hace está diciendo, che, qué sucias que están las tazas, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta de una mujer que decía, che, le decía todo el tiempo a su marido, mirá la vecina, eh, qué sucia que deja la ropa, lava la ropa, la cuelga y nunca la termina no sé si escucharon la anécdota, y siempre la deja sucia la ropa, la cuelga sucia, y siempre se quejaba, ¿no? de lo sucia que dejaba la ropa que lavaba la vecina, y todo el tiempo miraba a través de la ventana lo sucia que dejaba la ropa la vecina, y un día el marido, ya harto de escucharla quejarse, va y limpia el vidrio de la cocina. Entonces la mujer, claro, ve la ropa sucia, ve la ropa limpia, estaba sucio el vidrio de ella, no la ropa de la vecina. Entonces nosotros cuando criticamos, eh, siempre vemos a través de nuestra ventana y nunca estamos del otro lado. Tristemente pasa eso en las iglesias, ¿no? Quieren saber qué se está haciendo mal, qué se debería hacer, pregúntenle a los que no hacen, siempre saben qué se debe hacer. Bueno. Adrián. No, él no se llama Adrián, Andrés. Oh, Andrés, perdón. Siempre te cambio el nombre. No, Juan, no hay problema. En relación a esto de que somos parte de un cuerpo, quiero recordar algo que me pasó a mí. Cuando yo me separo de la Iglesia Católica, fue por un problema así, porque hice un cuestionamiento y me dijeron, esto es dogma de la Iglesia Católica y no se discute. Entonces, cuando me volví, yo empecé a pensar, si yo no tengo ni pensamiento, ni razonamiento, ni poder cuestionar algo que creo que no está conforme a la Biblia, soy una prótesis. Como prótesis no tengo ningún sentimiento, no me transmite nada el cuerpo, en una palabra soy algo frío. Y ahí donde entendí de que la Biblia me decía que yo no soy una prótesis, que soy parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo tengo que sentir, sufrir todos los dolores y sufrir los dolores de los demás miembros, que es el hígado, que es el páncreas, y yo tengo una historita para contar de mi vida personal. Entonces creo que ahí entendí que dejé de ser una prótesis para pasar cuerpo. Y la iglesia, todos buscamos la iglesia perfecta. Yo la encontré, la iglesia perfecta. El único problema es que cuando yo entré, dejó de ser perfecta. Tal cual. A todos nos pasa lo mismo. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Jorge. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Es un tema que da para hablarlo mucho y que el Señor quiere que lo sigamos pensando, porque todo lo que venimos estudiando últimamente, todo lo que venimos escuchando en los mensajes, escuchando la palabra, apunta a esto. Apunta a la madurez, apunta a apunta a la inmadurez que está reinando, apunta a la tibieza que está reinando, apunta a la falta de compromiso que está reinando. Entonces, qué importante que es que nos analicemos cada uno de nosotros y busquemos cada día más parecernos a Cristo, ¿no? Cada día más poder llegar a ese varón perfecto que mencionan ahí en Filipenses. Bien, pasamos entonces a la pregunta 15, que no tiene nada que ver. ¿Les parece o alguien más quiere hablar algo más sobre esto que acabamos de ver en el video recién? Pregunta 15. No tiene nada que ver, entonces vamos a hacer un punto y aparte total. Es más, tendríamos que cantar alguna canción, algo. No, porque se nos va a hacer las 11. Ahí va. ¿Por qué si la Biblia dice no matarás, Dios manda matar a otras naciones? Fíjense que muchos críticos de la palabra de Dios, muchos críticos, lo primero que hablan, dicen de los ateos o de los que no conocen la palabra, dicen, no, si la Biblia tiene un montón de contradicciones.
La Biblia tiene un montón de contradicciones. Lo primero que dicen, y por ejemplo, una de las que se dicen es esto. Por un lado te está diciendo no matarás, y por otro lado te está diciendo matá. Vamos a poner ejemplos puntuales. Busquemos en la palabra. Por favor, que alguien lea Éxodo 20:13. Lo conocemos todo de memoria, pero por favor búsquenlo. Vamos a poner tres ejemplos de ahí del mismo Éxodo. Busquemos todos Éxodo. Pero cuando alguien encuentre el 20:13, léalo, por favor. No cometerás asesinato. Bien, No ¿qué matarás. versión es esa? Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción de los Vivientes. Bueno, si alguien tiene otra versión, léala también, por favor. No matarás. Bien, Ale. Ese es el clásico, ¿no? El que conocemos todos de los 10 mandamientos, ¿no? El no matarás. Y esa Nueva Traducción de los Vivientes, la versión King James, que es como la Reina Valera de los que hablamos español, la King James es la de los que hablan inglés, ¿sí? Esa NTV, la Nueva Traducción de los Vivientes, es muy parecida en muchos casos a la King James. La King James es la que se tradujo en la misma época que Lutero traducía al alemán, en la misma época que Casiodoro de Reina traducía al español, ¿no? Es la época en que el rey Santiago, el King James, pide la traducción al inglés de la Biblia, porque se acuerdan que hasta ese momento estaba prohibido leer la Biblia en otro idioma que no sea el latín. Y Lutero y todos los que venían con la Reforma decían, no, cada persona merece leer la palabra de Dios en su propio idioma, en su lengua natal. Entonces empezaban a traducir contra la Iglesia Católica, que los perseguía y les prohibía, quemaban Biblias, quemaban cristianos que traducían la palabra, quemaban, y así todo el Señor permitió que creciera más que nunca el Evangelio, ya que llegaba la Biblia a sus idiomas. Por eso Inglaterra, que fue de los primeros países que permitió la Biblia en su idioma, claro, la gente quería leer y aprendía a leer, y eran países donde tenían altas tasas de alfabetización, y los países donde se prohibía leer la Biblia o circular la Biblia, el pueblo no tenía necesidad de leer, entonces tenía altas tasas de analfabetismo. Impresionante cómo la Biblia, fíjense, eso es sabido, ¿no? Que los países que abrazaron el protestantismo son países de altas tasas de alfabetización, y hasta el día de hoy los países donde estaba prohibida la lectura de la palabra, que coincide con los países católicos, son de altas tasas de analfabetismo. Sarmiento, cuando sacan la ley 1420 en el 1880, lo primero que hacen es traer maestras protestantes del norte al sur, ¿no? Para traer todo eso. Y en el norte justamente eran evangélicos, protestantes la mayoría, y la forma de enseñar era a través de la palabra. Bueno, anécdotas al margen, ¿no? Entonces acá tenemos no matarás. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el no matarás? Nada. Pero bueno, me fui por las ramas. Se ríe, Luciano. Sí, bueno. No matarás. Leamos, por favor, que alguien lea Éxodo 21 del 12 al 14. ¿Quién lo lee? Alguien que lo lea directamente. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir,
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bien. Entonces, capítulo anterior, no matarás. Capítulo siguiente, si alguien mata a alguien que mató, hay que darle un lugar donde pueda huir para que no lo maten. Vamos a que alguien lea, por favor, Éxodo 22, 18. La hechicera no dejarás que viva. 18. 22, 18. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con la bestia morirá. Bien, bien. Listo. Capítulo siguiente, tenemos también a alguien que hay que matar, que a la hechicera no hay que dejarla viva. Ni hablar si vemos al final de Éxodo, si entramos a recorrer Josué, jueces, ¿no? Como que se nos arma un lío. Al final, ¿en qué quedamos? ¿Se puede matar o no matarás? Por eso es entendible que se hagan estas preguntas, ¿no? ¿Por qué si la Biblia dice no matarás, Dios manda matar? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si nadie opina, pido yo. Disculpe que intervenga tanto. Si no matarás, forma parte de lo que se llama las leyes o reglas morales. ¿Cierto? Son las reglas morales. Dentro de las leyes morales de Dios, en la cual hay muchas que tienen que ver con la conducta, Dios establece que no se debe matar, por supuesto. Eso es algo que está presente aún en la conciencia humana. Aún en el tiempo en que la ley de Moisés no estaba establecida, todos sabían que matar era malo, incorrecto y estaba en contra de los principios divinos. Entonces, en ese mandamiento Dios lo deja bien registrado, bien claro, como una forma de ordenar la sociedad que estaba estableciendo dentro del pueblo de Israel. Deja bien en claro de que matar era un pecado y un pecado grave. Ahora la pregunta ahí estaba por qué Dios había ordenado destruir, en la palabra yo diría, otros pueblos, que fue lo que ocurrió con Israel cuando se le ordenó invadir a la tierra de Canaán, que estaba habitada por otros pueblos paganos, y no tenía que tener misericordia alguna, ni sensibilidad nada, ir y arrasar muchas veces con todo. Bueno, eso hay que tener en cuenta de que en ese momento Israel era un estado teocrático. ¿Qué es un estado teocrático? Un estado teocrático es un estado bajo el gobierno absoluto de Dios. Es decir, los movimientos que el pueblo de Israel hacía como nación estaban totalmente dirigidas por Dios a través de Moisés. Entonces, muchas veces en la escritura en el Antiguo Testamento, Israel fue utilizado como un brazo de la justicia divina. Cuando invadía o destruía estos pueblos, Dios le aclaraba a Israel: miren, yo hago esto, ustedes van a entrar a estos pueblos porque estos pueblos son pueblos perversos. Hay maldad en esta situación. Entonces Dios lo estaba utilizando como un brazo de la justicia divina para limpiar y purificar la tierra que ellos iban a habitar, ¿no es cierto? Ahora, en estos versículos que estamos leyendo recién, tenía que ver con la llamada pena de muerte, que es algo que está establecida dentro de la justicia de muchas naciones. Aquí en Argentina no existe, pero hay otros países como Estados Unidos que está establecida la pena de muerte. Hay muchas discusiones con respecto a esto, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ver con la justicia con la cual también las naciones se ordenan, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, una persona que mata a otra, no hay pena de muerte, hay pena de cárcel, distintas penas. No hay pena de muerte, en otras sí. Bueno, eso es discutible, ¿no es cierto? En algunos creyentes cristianos están de acuerdo con que la pena de muerte
exista, no se tiene que discutir la pena de muerte porque tiene que ver con la justicia, la cual Dios nos ordena a nosotros respetar. Tenemos que respetar la justicia de la nación en la cual nosotros nos encontramos. Por lo tanto, no podemos discutir la pena de muerte. Hay alguien que casualmente, todos sabemos, hay un chico, ya hombre, ya cordobés en Estados Unidos, que está de hace muchos años con pena de muerte ya, y que se está esperando su sentencia. Bueno, sé que incluso ha habido personas que están orando, no sé si alguien le predicó el Evangelio, algo de eso escuché a la señora, y han orado por este muchacho Saldaño, y está ahí prácticamente al borde de ser muerto. Bueno, nosotros no podemos discutir eso, es lo que aparentemente el Nuevo Testamento enseña eso, porque es parte de la justicia de Dios que se establece en las naciones. Pero claro, ahí está un poco los dos ángulos, ¿no es cierto? O los tres ángulos, ¿no es cierto? Matar a otro ser humano como una regla moral que no se puede hacer, y recordamos aquí el primer asesinato que hubo sobre la humanidad, que fue el de Caín, ¿no es cierto? Otra cosa interesante para analizarlo, este primer asesino que mató a su hermano no fue condenado a muerte. Parece como si lo hubiese perdonado. Es desterrado, hay una pena bastante seria para él. Incluso Caín estaba aterrorizado porque él decía, alguien me va a encontrar, me va a matar. Entonces Dios le una especie de protección para que no fuese muerto, ¿no es cierto? Esas cosas bastante interesantes. No sigo más que sigan. Bueno, gracias, Sergio. Sí, qué lindo tema, ver la pena de muerte, ¿no? A ver qué dice la palabra. Varios de los teólogos conocidos claro que son la mayoría del reino del norte, ¿no? Están a favor de la pena de muerte. Sin embargo, bueno, acá está la palabra clave, que justamente la versión que leyó Jorge también tiene que ver, que de ahí, que ahí también nos puede clarificar un poco. La versión que leyó Jorge, como la versión de Estados Unidos, la principal versión de Estados Unidos, dice el mandamiento, no dice no matarás, sino no cometerás asesinato. Yendo al original, al hebreo, dicen los que saben, que hay 9 palabras que se traducen al español como asesinato o muerte. ¿Sí? Hay 9 palabras que se traducen como matar, como muerte. Y ustedes vieron que siempre, si bien el español es un idioma muy rico, que tiene muchísimas palabras, muchísimas más que el inglés, por ejemplo, pero tiene muchísimas menos que el hebreo o que el griego. Entonces, por ahí, cuando nosotros hablamos de matar, para clarificar un poco más el matar, tenemos que usar otras palabras. Por ejemplo, matar con premeditación o matar para comer o matar el aburrimiento, ¿no? Podemos siempre complementar la palabra matar con algo más. En el hebreo no hace falta porque, en muchos casos, porque ya existe una palabra que directamente significa eso. En este caso del mandamiento, dice de no asesinar, significa ese no matar. O sea, no quitar una vida pensándolo, queriéndolo hacer con premeditación, con alevosía, como dicen los amigos abogados que quiero tanto. Entonces es muy diferente entenderlo así, ¿no? Porque yo escuché a hermanos extremos que decían, el mandamiento dice no matarás, por lo tanto yo no como vaca, yo no como cerdo, yo no, no mato ni una mosca porque estoy pecando. Y en realidad si nos... Pero eso sí, es más budista eso. Sí, pero hay varios. Hay tantos
tantas ovejitas en el rebaño del Señor que ni nos imaginamos, ¿no? Pero bueno, entonces se van a esos extremos del no matar. Y de ahí que también se toman, qué increíble que en Estados Unidos, siendo que leen en la Biblia no matarás, siendo que todas sus declaraciones y la misma declaración de la independencia fue basada con la Biblia, ¿cómo puede ser que permitan la pena de muerte? Y bueno, ellos no leen en su Biblia no matarás, sino que dice no asesinarás. Entonces el matar lo ven como una justicia. Obviamente es todo discutible, ¿no? Que interpretan y que no. Pero al margen de eso, está bueno destacar que los 3 capítulos, las 3 cosas que leímos recién, las 3 porciones de la hechicera, de los que asesinan a otros, de los que matan a otros, y del no matarás, en el hebreo son 3 palabras diferentes, y cada una de ellas hace referencia a algo distinto. Lo que mencionó recién Sergio, de que Dios había mandado a matar o aniquilar a los pueblos de Canaán, Dios como ser omnisciente ya sabía lo que iba a suceder y sabía que podría llegar a venir un Salomón y un Jeroboam y un Roboam, y el pueblo de Israel, como desobedeció el mandamiento de Dios que los mandaba a aniquilar a todas las naciones paganas que tenían centros de adoración a Satanás, que mataban a sus hijos, que tenían ídolos de todo tipo. Dios sabía y los conocía, y el pueblo de Israel desobedeció, y no los mataron a todos. Empezaron a hacer alianzas, ¿se acuerdan? Josué, cuando ya van conquistando y son divididos los lugares a las distintas tribus, ¿se acuerdan que ya estaban cansados después de años de conquista? Y vieron que se vuelve un poquito aburrido el libro de Josué cuando van repartiendo, ¿no? Qué territorio le corresponde a cada uno, y van viendo que ya están cansados de matar y empiezan a hacer alianzas. Y ya los reyes de los pueblos que vivían ahí ya tienen miedo del monstruo de Israel, y ya van con regalos y con obsequios y ofrecen a sus mujeres y ofrecen sus bienes y sus animales. Entonces entran a hacer alianzas. Y bueno, y después pasa toda la época de los jueces, y después ya vienen con David, ¿no? Y bueno, y Salomón se entra a casar con cada uno de representantes de estos pueblos que dejaron vivos, y cada una de estas esposas o concubinas de Salomón, sus 900 mujeres, traen cada una sus dioses y sus ídolos. Y eso es lo que hace alejar al pueblo de Israel del plan que Dios tenía. Y después viene la consecuencia, ¿no? Que son que caen cautivos, el reino del norte se pierde definitivamente, el reino del sur, que son los samaritanos, ¿no? El reino del sur, con sus vaivenes, bueno, logra quedarse allí. Y bueno, y la historia que ya estuvimos viendo y que ya vimos, ¿no? Pero fíjense cómo, por haber desobedecido el mandamiento de Dios de destruir las naciones, hoy, al día de hoy, la nación de Israel es la nación más perseguida, es la nación que más sufre, es la nación donde más sangre se derramó, donde más persecución hubo, y todo porque viene de la desobediencia, ¿no? Y bueno, gracias a eso nosotros también somos hoy el pueblo nuevo que Dios eligió, que es la iglesia, ¿no? Y somos los herederos también de su promesa. Pero fíjense lo que es esto de desobedecer. Bueno, ahí Saúl también desobedeció en 1 Samuel 15, cuando tiene que matar a Gad y a Amalek, mejor dicho. Dios le dice que él iba a castigar a Amalek
porque se habían opuesto en el camino cuando subían de Egipto, y le dice que destruya todo, que no se apiade de él, que mate a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno, todo. Bueno, sabemos que, como decías vos, Saúl no obedeció ese mandato. Pero ahí en Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, él le dice que la nación de Israel iba a ir 400 años esclava a Egipto. Él le dice que le iba a saber volver y en la cuarta generación iba a tomar represalia con el amorreo. Y dice que no la tomaba porque todavía su pecado no había llegado, su maldad no había llegado al colmo, dice en Génesis 15, 16. Pero el Señor sí después tomó represalia, ¿no? Pero fíjate que un acto de desobediencia muchas veces perjudica a un montón de personas. Tal cual. Ahora fíjense esto. ¿Quién es el creador de la vida? Dios. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Lo respondo rápido porque sé que ustedes ya saben la misma respuesta. El dador de la vida, Dios. ¿Quién es el gran juez del universo? Dios. ¿Quién es el que dijo no matarás? Dios. ¿Quién es el que mandó a matar como gran juez y conocedor de todo? Dios. Entonces, ¿por qué Dios dijo no matarás? ¿Y por qué Dios mandó a matar? ¿Y por qué Él es Dios? Ninguna otra persona se puede tomar los atributos de Dios. Ninguno de nosotros puede decidir quién vive o quién muere. Solo Dios. Por eso Él mandó a matar. Y por eso Él dijo no matarás. Por eso nosotros, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Las que Dios en su palabra nos mande. Hay muchos que están a favor de la pena de muerte, hay muchos que están en contra de la pena de muerte, otros todavía no sabemos qué decisión tomar, porque les digo, no, yo creo que yo no puedo tomar una decisión de quién vive y quién muere, pero cuando veo que un pedófilo abusa una tras otra vez de un niño o que va destruyendo vidas, ahí entro a preguntarme, ¿y qué? ¿No? ¿Y cuánto? O estos que van asesinando y asesinando una y otra vez. Entonces, nosotros entramos. Después podemos decir, sí, Dios es el que juzga y Dios es el que tiene el control de todas las cosas también. Por eso uno también entra en conflictos. Uno también entra en esos conflictos. Si entramos a recorrer el Nuevo Testamento, tampoco encontramos allí, como decía Sergio, ¿no? Una definición clara en cuanto a la pena capital. Sí habla la Biblia de perdonarnos unos a otros, sí habla la Biblia de amarnos unos a otros. El Señor Jesús resume los 10 mandamientos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, son conflictos que se nos puede llegar a armar y comparando. El tema que también tenemos otra. Nosotros no vivimos pensando en la pena de muerte y pensando en Argentina, ¿no? Nuestros jueces no siempre toman las decisiones más justas y nuestro sistema judicial no funciona de la forma que sabemos que estaría lindo que funcionara. Entonces, nunca vamos a saber si los que son realmente condenados son condenados justamente o injustamente. Vieron en casos, ¿se acuerdan? No sé, el de Nora Dalmazo o el de María Marta García Belsunce, todos esos casos donde hay dinero de por medio, entran a ver un montón de llamados perejiles y se entra a encubrir la verdad. Entonces, bueno, tal vez si se aceptara la pena de muerte, los que morirían
no serían realmente los culpables o quien tenga que morir. Entonces, yo particularmente pienso de que lo ideal que debemos hacer es dejar en las manos del Señor y que Él sea quien juzgue y que Él sea quien, y tratar de sí utilizar a la justicia terrenal, ¿no? No soy de los que dicen, no, esto es solo cuestión de la justicia divina. Yo pienso que Dios también permite la justicia terrenal para que entre nosotros se haga justicia, y si vemos que hay casos de abuso, que hay casos ya sea de abusos sexuales o de abusos de maltrato, de violencia, uno tiene que acudir a la justicia terrenal, denunciar, aconsejar y valernos de eso, porque también el Señor permite eso para que nosotros la utilicemos. Y no lavarnos las manos, como por ahí hacen mucho, y decir, no, yo voy a orar por este tema, simplemente ahí, y dejar a la deriva, por ejemplo, un niño que es abusado y decir, oh, yo voy a orar por el niño. No, tenemos que denunciar y tratar de liberar de las garras del lobo a esos niños. O si vemos una mujer, que tantos casos hay, ¿no? Que es maltratada, golpeada, o simplemente abusada por sus maridos en temas de violencias verbales, en temas de violencias económicas y todos los tipos de violencias que existen, también no mirar para otro lado, porque tristemente la iglesia, las religiones, mucho tiempo miraron para otro lado en estos casos y no se intervino. Y me parece que nosotros sí debemos estar pendientes de eso y ser parte de la solución, porque no vamos a hacer que desaparezcan los abusos, pero sí podemos cambiar la vida de esas personas que son abusadas. Esto también como al margen, ¿no? Bien, ¿qué otro aporte? Veamos el video, después seguimos charlando. ¿Qué temas, no? ¿Qué temas, no? Porque vamos a encontrar muchas opiniones al respecto y muchas posiciones enfrentadas bíblicamente también, ¿no? Bíblicamente enfrentadas, que algunos toman algunos pasajes, otros toman otros, y son temas que estoy seguro que nos generan más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, después seguimos charlando, ahí lo encontré el video. En algunos relatos de la Biblia, Dios ordena a su pueblo a exterminar a otras naciones. ¿Por qué si en los 10 mandamientos dice no matarás, Dios le pide a Israel que mate a otras naciones? El doctor Jorge Salazar nos ofrece la respuesta. Primeramente debemos reconocer que Dios no hace ninguna injusticia al quitarnos la vida en el momento que Él así lo desee. De hecho, estar vivos hoy es parte de la gracia y la misericordia de Dios, ya que la paga del pecado es muerte. De manera que nuestra vida es un regalo de Dios y Él la puede tomar cuando a Él le parezca mejor. Habiendo dicho esto, tenemos que aclarar que el mandamiento de no matarás en el hebreo original se entiende mejor como no asesinarás, en un contexto intencional y con dolo, pero no en el contexto de cumplir la pena de un juicio, por ejemplo. La misma ley establecía la pena capital para ciertos pecados, por los que quien transgredía la ley debía morir. Los ejecutores, por supuesto, no estaban violando la ley de Dios. Es como en los países donde hay pena de muerte. No se puede juzgar al verdugo de homicidio por cumplir la orden del juez de ejecutar al culpable. Lo mismo ocurre cuando Dios pidió al pueblo de Israel ejecutar su juicio sobre las naciones que habían rebasado su perversión y que habían alcanzado el juicio de Dios. El pueblo escogido debía fungir como verdugo y ejecutar el juicio que Dios había mandado.
el mandamiento no matarás, está enfocado precisamente en no quitarle la vida a alguien por simple deseo, sino apegarse a los juicios y a la justicia de Dios. En nuestro caso, los hombres hemos pecado y el veredicto fue la muerte. La única manera de escapar del justo castigo de Dios es aceptando el pago de Jesús en nuestro lugar, quien murió en la cruz y resucitó para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios te bendiga. Bueno, ¿algún aporte para hacer? ¿Qué tema, no, hermano Ever? Hermoso debut para mí. Sí, y esa forma de llevar la reunión hermosa también. Bueno, espero que no lo echemos, ¿no? Que el Señor ponga en su corazón, ¿no? Sí. Bien, por las dudas, si llegamos a aprobar la pena de muerte, habría que poner como un inciso ahí de predicarle el evangelio antes, ¿no? Por las dudas. Cosa, ¿aceptás o no a Cristo? Bueno, listo, chao. Bueno. Hablando de muerte o de asesinato, Jesús habló del asesinato en el corazón contra nuestros hermanos. ¿Cuántas veces matamos? Matamos no con un arma, sino con actitudes, el corazón de otros. Y yo me quedé pensando en esto, ¿no? De que no hace falta un arma para matar a alguien. Hay un dicho que dice que la indiferencia mata al hombre. Entonces, hay tantas cosas que nos matan o nos van apagando la vida espiritual de a poco, pero es feo encontrar en una persona odio, aún siendo creyente, y tomando no represalias con un arma, sino con actitudes que realmente van matando relaciones, van matando la comunión con Dios y van matando la comunión entre los hermanos. Entonces, creo que de alguna manera, todos los que estamos acá, en algún momento hemos asesinado en el corazón. Si somos sinceros delante de Dios, creo que cada uno nos podemos decir, yo también maté, de alguna forma. Creo que eso también vale la reflexión. Tal cual. Es así. El que ya piensa mal del hermano, ¿no? Es como que comete homicidio. Y ninguno de nosotros, claro, como decís, Chelo, puede decir, yo no pensé mal de algún hermano. Bueno. ¿Algo más para acotar del tema? Ya no tenemos tiempo para otra pregunta, pero se las voy a dejar para que la vayan, elaborando a la respuesta para la próxima. Les voy a dejar 3 preguntas. Miren qué preguntas son. Ahí también les dejo 3 nomás, porque después contestamos 2 nomás. Ahí las estoy por copiar en el grupo, por eso me estoy demorando. Una en parte ya la respondimos, que es esta primera. Sergio hizo mención, ¿no? De alguno de los mandamientos. Pero está muy lindo para conversarlo. Vieron que hay muchas iglesias que son judaizantes, ¿no? Eso ya viene de los tiempos de Cristo. Ahí va. Son 3 preguntitas que les paso, que son las que siguen, como para que vayan pensándola en la semana. La 16, ¿debemos obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento? La 17, ¿qué ocurre cuando alguien se muere? Y la 18, ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Sí, Graciana, tal cual. No está prendido. No se asuste. No está prendido. Es un chiste, ¿no? La veo que habla.
Doña Elisa, ¿usted cómo ve este tema? Hoy no la escuchamos. No, porque ese tema es muy difícil, no sé qué decirte. Es muy difícil separar cuando hablamos de estos temas la parte humana de la parte espiritual, ¿no? Uno Sí, por ahí no sabe si los sentimientos vienen desde el alma o desde el espíritu, si sí. son carnales o son espirituales, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, es importante conversarlos, ¿no? ¿Quedó alguna duda o podemos cerrar con una oración, hermanos? Y después los que puedan quedarse nos separamos a orar un ratito.